En Navidad, mi suegra me dio un billete de 500 pesos, para mis gastos, llamándome mantenida. Todos rieron. Rechacé su regalo, y anuncié el mío. Acababa de comprar la empresa familiar donde trabaja su hijo. El aire en la mansión de los Rivera olía a pino recién cortado, a canela y a una opulencia tan densa que casi se podía masticar. Era Nochebuena, y como cada año, la familia se había reunido en un despliegue de sonrisas falsas y joyas demasiado brillantes. Yo, Ictán, observaba la escena desde mi asiento en el lujoso comedor, sintiéndome como una pieza de museo fuera de lugar, valiosa para algunos, pero fundamentalmente ajena al resto de la colección. Mi esposo, Braulio, estaba a mi lado, riendo de un chiste sin gracia que contaba uno de sus primos. Su risa era fácil, despreocupada, la risa de un hombre que nunca había tenido que luchar por nada en su vida, un sonido que, en otro tiempo, me pareció encantador y que ahora solo me sonaba a hueco, un eco en una catedral vacía. Llevaba 5 años casada con él, 5 años intentando encajar en un rompecabezas al que, evidentemente, le sobraba mi pieza. 5 años de sonreír ante comentarios pasivo-agresivos, de minimizar mis propias opiniones para no incomodar y, sobre todo, de ocultar quién era yo en realidad. Para ellos, yo era simplemente la esposa de Braulio, bonita, silenciosa y, lo más importante, dependiente. Una fachada que yo misma había construido, esperando, tontamente, que algún día el amor de su hijo fuera suficiente para protegerme de su propia familia. Me había convencido a mí misma de que el sacrificio de mi identidad era un precio justo por la paz familiar, una paz que, ahora lo veía, nunca había existido realmente. Era solo una tregua unilateral que yo me esforzaba por mantener, mientras ellos disfrutaban de los privilegios de la guerra. La cena transcurría con la monotonía de siempre. Mi suegro, Genaro, presidía la mesa con un aire de patriarca cansado, su otrora imponente figura ahora encorvada por el peso de secretos que yo apenas comenzaba a comprender. A su lado, mi suegra, Ofelia, actuaba como la reina de su corte, lanzando miradas de aprobación o desdén que determinaban el humor de la velada. Ella era una mujer esculpida en desprecio y laca para el cabello, y yo siempre era el blanco favorito de su arte. Sus cumplidos eran insultos velados, sus preguntas, interrogatorios. Justo antes de que trajeran el postre, me preguntó si me había gustado el pavó, añadiendo, lo elegí yo misma, claro. Hay cosas que no se pueden dejar en manos de cualquiera. El mensaje implícito era claro. Justo cuando los postres fueron servidos, un mousse de chocolate belga que seguramente costaba una fortuna, Ofelia carraspeó, un sonido calculado para cortar cualquier conversación y centrar toda la atención en ella. El silencio se instaló, expectante. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron en mí. Una sonrisa delgada, casi cruel, se dibujó en sus labios pintados de un rojo intenso, como una herida. Ictán, querida, comenzó, su voz goteando una dulzura venenosa que me provocó un escalofrío. Sé que estos tiempos son difíciles para todos, la economía no perdona a nadie, y como tú no, bueno, como tú te dedicas a tus cositas en casa, he pensado en darte un pequeño aguinaldo. La humillación fue instantánea y pública. Ante la mirada atónita de tíos, primos y sobrinos, metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un billete. No era un sobre, no era un cheque. Era un único y arrugado billete de 500 pesos. Lo extendió sobre la mesa, empujándolo hacia mí con la punta de sus uñas perfectamente cuidadas, como si estuviera alimentando a un animal callejero. Toma, mija, para tus antojitos, dijo, su voz ahora más alta, asegurándose de que todos en la mesa la oyeran. Para que no tengas que pedirle todo a mi hijo. La palabra no dicha, la que flotaba sobre la mesa como un fantasma apestoso, era mantenida. Y entonces, como una señal ensayada, estalló la risa. Primero fue la risa aguda de su prima Maricruz, una mujer cuya única habilidad era gastar el dinero de su marido. Luego la carcajada estruendosa del tío Roberto, un hombre que aplaudiría cualquier crueldad con tal de ganarse el favor de Ofelia. Pronto, toda la mesa, una orquesta de burlas, se reía a mis expensas. Eran tiburones oliendo sangre en el agua. Mis ojos, llenos de una súplica silenciosa, volaron hacia Braulio. Di algo, le rogué con la mirada.
Defiéndeme. Por favor. Él me miró. Vi una fracción de segundo de conflicto en sus ojos, una chispa de decencia que luchaba por salir. Pero fue solo eso, una chispa ahogada en un océano de cobardía. Luego, sus hombros se relajaron, sus labios se curvaron y se encogió de hombros, una pequeña sonrisa condescendiente en su rostro. Su silencio no fue neutral, fue un aplauso. Fue la traición final, el golpe de gracia que destrozó los últimos vestigios de mi esperanza. El mundo se silenció, y en medio del estruendo de las risas, sentí como mi corazón se hacía añicos. El amor, la paciencia, la mujer que había intentado ser para él durante 5 años, todo murió en ese instante. Y en su lugar, algo nuevo, frío y afilado como el hielo, comenzó a nacer. La mansión Rivera era un monumento al exceso. Mármol traído de Italia cubría los suelos, candelabros de cristal de Bohemia colgaban de los techos altos y cada mueble parecía gritar su propio precio exorbitante. Era un lugar diseñado para impresionar, para intimidar, para dejar claro que sus habitantes pertenecían a un estrato superior. Sin embargo, para mí, esos pasillos dorados siempre se habían sentido como los barrotes de una jaula muy elegante. Una jaula donde yo era el pájaro exótico, admirado por su plumaje pero ignorado en su esencia. Desde el día en que puse un pie en esa casa como la prometida de Braulio, Ofelia se había encargado de recordarme mi lugar. No era con gritos ni con insultos directos, su crueldad era mucho más sofisticada, un veneno administrado en dosis pequeñas y constantes. Era la forma en que elogiaba el vestido de cualquier otra invitada antes de escanear el mío con una mueca casi imperceptible de desdén. Mi ropa, aunque de buena calidad y elegida con gusto, nunca llevaba el logo correcto, nunca era lo suficientemente ostentosa para su estándar. Qué simple, querida, solía decir, su mirada recorriéndome de arriba abajo. La sencillez es una elección. Supongo que es lo que te puedes permitir. Era la forma en que, durante las cenas, me hacía preguntas sobre mis pasatiempos. Hablaba de mi trabajo de consultoría, el mismo que financiaba en secreto un estilo de vida que ellos daban por sentado, como si fuera una clase de manualidades. ¿Y cómo van tus dibujitos, Ictán? ¿Ya vendiste alguna de tus cositas por internet? Lo decía con una sonrisa maternal, pero sus ojos bailaban con malicia, disfrutando de la condescendencia mientras los demás invitados sonreían con amabilidad forzada. Recuerdo una vez, a los pocos meses de casada, que Ofelia perdió un broche de diamantes antiguo. No me acusó directamente, por supuesto. Su método era más sutil. Qué extraño, dijo en voz alta durante el desayuno, mientras Braulio leía el periódico. Lo dejé justo aquí, en esta mesita. Es una reliquia familiar. Claro que con tanta gente nueva entrando y saliendo de la casa, una ya no sabe en quién confiar. Su mirada se posó en mí solo un segundo, pero fue suficiente. Pasé todo el día con un nudo en el estómago, sintiéndome como una ladrona en mi propia casa. Por la tarde, el broche apareció milagrosamente en su joyero. ¡Ay, qué cabeza la mía!, exclamó riendo. Nunca se disculpó. El propósito no era encontrar el broche, era desestabilizarme. Braulio nunca intervenía. Cuando estábamos a solas y yo intentaba hablar con él, su respuesta era siempre la misma, un guión memorizado de evasión. Ay, amor, así es mi madre. No te lo tomes personal. Ella solo quiere que te sientas parte de la familia. Pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía sentirme parte de una familia que me trataba como a una empleada sin sueldo? Yo organizaba sus eventos, recordaba sus cumpleaños, elegía los regalos perfectos para sus compromisos sociales, todo mientras soportaba un escrutinio constante. La casa en sí era mi campo de batalla silencioso. Un día, con la mejor de las intenciones, reemplacé un viejo y polvoriento arreglo floral del vestíbulo por uno fresco y moderno que había diseñado yo misma. A las pocas horas, el arreglo antiguo estaba de vuelta en su lugar. Ofelia no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro, tú no tienes derecho a cambiar nada aquí. Tú no perteneces. Otro día, dejé una copia de 100 años de soledad en la mesa de centro,
esperando quizás iniciar una conversación. Al día siguiente, el libro había sido reemplazado por una revista de sociedad. Mi cultura, mis gustos, mi misma presencia, eran sistemáticamente borrados. Incluso mis intentos de conectar con su mundo eran recibidos con una muralla de indiferencia. Si leía un libro sobre finanzas y trataba de comentar una noticia relevante con mi suegro, Genaro, él me daba una palmadita en la cabeza y decía: no te preocupes por esas cosas, niña. Para eso está Braulio. Me infantilizaban, me borraban, me reducían a un accesorio bonito en el brazo de su hijo. Y yo lo permití. Lo permití porque una parte de mí, la parte que recordaba el dolor del fracaso de mi propio padre, anhelaba la seguridad de una familia poderosa. Mi padre había sido un hombre brillante, un emprendedor visionario que lo perdió todo por una mala decisión. Vi cómo la falta de dinero lo consumía, cómo el respeto de los demás se evaporaba, cómo se encogía hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Juré que a mí no me pasaría lo mismo, pero en mi afán por evitar su destino, caí en otra trampa, la de pensar que el dinero de otros podría protegerme. Lo permití porque amaba a Braulio, o al hombre que yo creía que era, y pensaba que mi amor sería suficiente para construir un puente sobre el abismo de su desprecio. Pero esa noche, con el billete de 500 pesos sobre la mesa, entendí la verdad. No se puede construir un puente hacia alguien que disfruta viéndote ahogarte. El desprecio no era un efecto secundario de su personalidad, era el pilar que sostenía su frágil sentido de superioridad. Y yo ya no estaba dispuesta a ser el cimiento sobre el que construían su arrogancia. La jaula dorada había perdido su brillo. Ahora solo veía los barrotes. Mientras el eco de las risas se desvanecía y un silencio incómodo comenzaba a instalarse, mi mente se escapó del presente. Viajó 5 años atrás, a un torbellino de tul, flores y expectativas rotas, la planificación de mi boda. Fue mi primera gran lección sobre la dinámica de poder en la familia Rivera, una lección que aprendí con lágrimas y resignación. Cuando Braulio me propuso matrimonio, yo era una ilusa. Imaginé una ceremonia íntima, quizás en un jardín en Cuernavaca, con nuestros amigos más cercanos y un grupo de bossa nova tocando de fondo. Imaginé un día que reflejara nuestra historia, nuestro amor. ¡Qué equivocada estaba! La primera reunión para planificar la boda se llevó a cabo en la sala de estar de la mansión, y yo llegué con una carpeta llena de ideas, recortes de revistas y una sonrisa nerviosa. Un jardín es, rústico, querida, fue lo primero que dijo Ofelia, hojeando mis fotos con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de pobreza. La boda del heredero de Construcciones Rivera no puede parecer un picnic campestre. Necesitamos el club de industriales, por supuesto. Ya he hablado con el gerente. Braulio, sentado a su lado, no dijo nada. Solo me lanzó una mirada que suplicaba paciencia. A partir de ahí, cada una de mis decisiones fue sistemáticamente desmantelada. Yo quería calas, sencillas y elegantes. Ofelia decretó que serían orquídeas importadas de Tailandia, miles de ellas, porque las calas son para los funerales. Por Dios, Ictan, ¿en qué estás pensando? Yo había elegido una paleta de colores en tonos marfil y verde salvia. Ofelia la cambió por dorado y borgoña, colores de la realeza, según ella, aunque a mí me parecían sacados de un hotel de Las Vegas. El menú de degustación que había planeado con un chef prometedor fue reemplazado por un banquete de 7 tiempos a cargo del catering más caro y tradicional de la ciudad, el mismo que había servido en la boda de su prima segunda 20 años atrás. La gente espera un cierto nivel, Ictan, me explicaba con una paciencia fingida que me erizaba la piel. No podemos decepcionarlos con tus experimentos culinarios. ¿Te imaginas el ridículo? La batalla final fue por el vestido. Yo había encontrado el diseño de mis sueños en el atelier de una joven diseñadora mexicana. Era una pieza de arte, moderna y atemporal, de seda cruda con detalles bordados a mano. Cuando le mostré el boceto a Ofelia, ella ampliamente suspiró. Es interesante. Pero necesitas algo con más presencia. Algo europeo. A la semana siguiente, sin consultarme, concertó una cita en la boutique más exclusiva de Polanco. Me encontré rodeada de vestidos voluminosos, pesados,
cubiertos de cristales que no tenían nada que ver conmigo. Dijo Ofelia, señalando un vestido que parecía un merengue gigante, con una cola de 5 metros. Este es el vestido de una ribera. Esa noche, llorando en el coche, le supliqué a Braulio que interviniera. Es nuestra boda, Braulio, no la suya. No me reconozco en nada de esto. Siento que soy una actriz en la obra de tu madre. ¿No te importa mi opinión? ¿No te importa cómo me siento? Él tomó mi mano, sus ojos llenos de una sinceridad impotente que, ahora lo sé, era simplemente una actuación bien ensayada. Claro que me importa, mi amor, eres lo que más me importa. Pero entiéndela. Ha soñado con este día toda su vida. Es su único hijo. ¿Qué más da el color de las flores? Lo importante es que nos vamos a casar. A veces, por el bien de la familia, hay que ceder un poco. No estás siendo justa, ella solo quiere lo mejor para nosotros. Me estaba manipulando, usando la culpa como un arma, haciéndome sentir como la egoísta por querer tener voz en mi propia boda. Y yo cedí. Cedí porque lo amaba y porque todavía creía que estos sacrificios eran el precio de entrada a una familia. Me casé en un salón ostentoso que odiaba, rodeada de flores que no elegí, con un vestido que me sentía como un disfraz, y comiendo una comida que me resultaba insípida. Sonreí para las fotos, bailé el vals y acepté las felicitaciones de cientos de personas que no conocía. Durante la fiesta, me senté en la mesa principal, viendo a Ofelia moverse por el salón como una pavo real, aceptando cumplidos por su maravillosa boda. Fue la boda más hermosa y espectacular que el dinero podía comprar. Y no tuvo absolutamente nada que ver conmigo. Fue la boda de Ofelia. Yo solo fui la novia de alquiler. El recuerdo de la boda se disolvió, dando paso a otro, más agudo y doloroso, porque no solo hirió mis sentimientos, sino mi intelecto. Fue unos meses después de la luna de miel, cuando, llena de optimismo y ganas de aportar, acepté la oferta de Genaro para unirme a Construcciones Rivera. Mi título oficial era vago, asesora de estrategia, pero yo estaba decidida a demostrar mi valía más allá de mi papel de esposa. Con mi maestría en logística y comercio internacional, no tardé en ver las grietas en la fachada dorada de la empresa. Su cadena de suministro era un desastre anticuado. Compraban materiales a proveedores locales de toda la vida a precios inflados, por lealtad, no por eficiencia. Sus procesos de importación eran lentos y costosos. La empresa estaba sangrando dinero en silencio, ahogada en su propia complacencia y en una red de amiguismos que la estaba llevando a la ruina. Durante 3 meses, trabajé 16 horas al día. Me sumergí en libros de contabilidad, contacté a mi red de contactos internacionales y tracé un plan. No era una simple sugerencia, era una reestructuración completa. Había encontrado un nuevo proveedor de acero estructural en Corea del Sur, un material de mayor calidad a un 30% menos del costo actual. Había diseñado una nueva ruta logística a través del puerto de Manzanillo que reduciría los tiempos de entrega en 2 semanas. Había renegociado los contratos con las agencias aduanales. El plan, según mis proyecciones conservadoras, le ahorraría a la empresa no menos de 20 millones de pesos en el primer año. 20 millones que necesitaban desesperadamente. Preparé una presentación impecable, con gráficos, proyecciones y un análisis de riesgos. Estaba nerviosa pero orgullosa. Sentía que, por fin, me verían por lo que era, una profesional competente, un activo para la familia. Ya no sería la nuera silenciosa, sino una pieza clave en el futuro de la compañía. La reunión fue en la oficina de Genaro. Él estaba detrás de su imponente escritorio de caoba. Ofelia estaba sentada a su lado, en un sillón de cuero, aunque no tenía ningún cargo oficial en la empresa. Su presencia era una declaración de poder en sí misma. Braulio estaba en un rincón, mirando su teléfono, visiblemente aburrido. Expuse mi plan con pasión y precisión. Les mostré los números, les expliqué los beneficios. Podemos reinvertir estos ahorros en modernizar la maquinaria, o incluso en expandirnos al mercado del sureste, concluí, mi voz vibrando de emoción. Esto no solo nos hará más rentables, nos hará más competitivos.
Es una cuestión de supervivencia a largo plazo. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Genaro se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su estómago. Me miró por encima de sus gafas de lectura, no como a una colega, sino como a una niña que acababa de recitar un poema en un festival escolar. Su expresión era de una condescendencia casi tierna. Muy impresionante, Iktan, dijo con una voz paternalista que me heló la sangre. Se nota que le has puesto mucho empeño. Tienes mucha imaginación. Fue Ofelia quien asestó el golpe mortal. Soltó una risita, una pequeña y aguda puñalada de sonido. Ay, Genaro, déjala que se entretenga. Es un pasatiempo tierno. Es bueno que mantenga la mente ocupada en algo, ¿no crees? Así no piensa en otras cosas. Me quedé sin aliento. El aire pareció escaparse de mis pulmones. ¿Un pasatiempo?, repetí, incrédula. Ofelia, esto podría cambiar el futuro de la compañía. No es un juego. Genaro suspiró, como si mi entusiasmo lo agotara. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Iktan, dijo, su tono ahora más firme, el del patriarca que pone orden. Agradecemos tu iniciativa. Pero hay cosas que no entiendes. Llevamos 40 años trabajando con los mismos proveedores. Son familia. El compadre de tu tío, el hijo de nuestro primer contador. No podemos ampliamente darles la espalda por unos cuantos pesos. Se llama lealtad, una palabra que quizás no entiendas del todo. Luego, se levantó, dando por terminada la reunión. El lugar de las mujeres, de las buenas esposas, es en casa, cuidando de su marido. No te preocupes por estas cosas. Braulio se encargará de todo. Miré a Braulio, desesperada, buscando una última tabla de salvación. Él evitó mi mirada, se guardó el teléfono en el bolsillo y dijo, papá tiene razón, amor. Es complicado. Hay lealtades. Gracias por el esfuerzo, de verdad. Luego, salió de la oficina, murmurando algo sobre una llamada importante. Me quedé sola en medio de esa opulenta oficina, mi presentación olvidada sobre la mesa. La humillación era física, un sabor amargo en la boca. No era solo que hubieran rechazado mi trabajo, habían rechazado mi identidad, mi inteligencia, mi derecho a existir más allá de ser la esposa de. Ese día, en esa oficina, renuncié a Construcciones Rivera. Y ese mismo día, en el silencio de mi coche, con las lágrimas de rabia corriendo por mi rostro, nació Logística Sol. Juré que nunca más, dejaría que nadie me dijera que mi inteligencia era solo un pasatiempo tierno. El recuerdo se desvaneció, devolviéndome bruscamente a la realidad de la cena de Nochebuena. El billete de 500 pesos seguía sobre la mesa, un monumento a mi humillación. Las risas se habían convertido en un murmullo incómodo, y todos me miraban, esperando mi reacción. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Saldría corriendo de la habitación? Durante años, mi respuesta programada habría sido una sonrisa tensa y una retirada silenciosa. Tragarme el dolor, digerirlo en la soledad de mi habitación y esperar a que Braulio llegara con una disculpa a medias por el comportamiento de su madre. Pero la mujer que había entrado en esa casa esa noche ya no existía. La habían matado, risa a risa, desprecio a desprecio. Y la que ahora ocupaba su lugar era diferente. Era una extraña forjada en el fuego de la humillación, endurecida por años de trabajo secreto y silencioso. Sostuve la mirada de Ofelia. Por primera vez, no vi en ella a la matriarca todopoderosa, sino a una mujer insegura, aterrada de perder su estatus, aferrada a un poder que se le escapaba de las manos. Su crueldad no era una muestra de fuerza, sino de una debilidad patética. Su necesidad de humillarme era directamente proporcional a su miedo a la irrelevancia. Luego, mis ojos se encontraron con los de Braulio. Él me miraba con una mezcla de lástima y nerviosismo. Y en esa mirada, lo vi todo con una claridad demoledora. Vi al niño que nunca había crecido, al hombre que siempre elegiría la comodidad de la aprobación materna sobre el deber de proteger a su esposa.
Vi la cobardía disfrazada de mantener la paz. Y el amor, ese sentimiento terco y persistente que yo había albergado por él, se evaporó. No con un estallido, sino con un suspiro silencioso. Fue como ver una película cuyo final ya conoces. No había sorpresa, solo una profunda y amarga decepción. El juego, el de pretender que éramos un equipo, que nuestro matrimonio era una sociedad de iguales, se había terminado. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud del ojo del huracán. Ya no había dolor, solo una resolución inquebrantable. Mientras los observaba, uno por uno, una claridad mental se apoderó de mí. Al tío Roberto, el de la risa más fuerte, lo vi como un simple parásito, adulando a Ofelia por las migajas de su fortuna. A la prima Maricruz, la vi como un espejo de lo que ellos querían que yo fuera, una mujer florero sin una sola idea original en la cabeza. A Genaro, lo vi como un rey destronado, aferrado a un pasado glorioso que él mismo había ayudado a destruir con su ceguera y su machismo. Eran un castillo de naipes, y yo estaba a punto de soplar. Había pasado años construyendo mi propio reino en secreto, no por venganza, sino por supervivencia. Había creado un refugio, un lugar donde mi inteligencia era mi mayor activo, no un tierno pasatiempo. Y había llegado el momento de derribar los muros y dejar que la luz de mi verdad incinerara su mundo de mentiras. Respiré, hondo. El aire ya no olía a pino y canela, sino a oportunidad. La oportunidad de reclamar mi voz, mi poder, mi nombre. Ya no era la nuera invisible, la esposa trofeo. Era Ictán. Y estaban a punto de descubrir lo que eso significaba. ¿Saben?, dije, mi voz sorprendentemente firme, cortando el silencio. Tienen razón. Es hora de dejar de jugar a las casitas. La confusión en sus rostros era casi cómica. No entendían nada. Pero lo harían. Oh, sí, lo harían. Con una lentitud deliberada, me levanté de mi silla. El movimiento fue fluido, elegante, cargado de una nueva autoridad. Si me disculpan un momento, anuncié con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Necesito ir al tocador. Y quizás, hacer una llamada de negocios. El baño de visitas de la mansión era tan extravagante como el resto de la casa. Grifería de oro, jabones que costaban más que la cena de una familia promedio y un silencio sepulcral que contrastaba con la tensión que había dejado atrás en el comedor. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, no por las lágrimas, sino por una furia fría y concentrada. Era la hora. Saqué mi teléfono, pero no marqué ningún número todavía. Primero, necesitaba confesarme. No ante un sacerdote, sino ante la única audiencia que importaba ahora, yo misma, y la historia que estaba a punto de reescribir. Mientras mi familia política se reía de mi supuesta inutilidad, yo, Ictán, era la fundadora y CEO de Logística Sol. No era una tiendita online. Era una de las empresas de logística y comercio internacional de más rápido crecimiento en el país. Movíamos cientos de contenedores al mes, teníamos contratos de exclusividad con multinacionales asiáticas y europeas, y nuestros beneficios anuales superaban, con creces, la valoración total de la anticuada y endeudada Construcciones Rivera. Mi oficina no era un taller de consultoría, como le había hecho creer a Braulio. Era un piso entero en el corazón del distrito financiero de Santa Fe. Tenía un equipo de 30 personas, todas más brillantes y leales que nadie en esa familia. Había construido este imperio ladrillo a ladrillo, en la oscuridad, alimentada por cada desprecio, cada humillación. Cada vez que Ofelia se burlaba de mis cositas, yo cerraba un contrato millonario. Cada vez que Braulio me ignoraba para ver un partido de fútbol, yo negociaba con un cliente en Shanghái a las 3 de la madrugada. Su desprecio no me había destruido, se había convertido en mi combustible. Y la ironía más grande de todas era que yo sabía la verdad sobre ellos. Semanas antes de esa fatídica Nochebuena, había recibido una llamada. Era mi tía Celina, la hermana de Genaro, una mujer de buen corazón a quien Ofelia había marginado de la familia y de la empresa años atrás.
La llamé después de no haberla visto en la última reunión familiar. Su voz sonaba preocupada. Iktan, tienes que tener cuidado, me había dicho. Las cosas en la empresa están muy mal. Tu suegro tuvo que hipotecar la vieja casa de los abuelos para cubrir la nómina el mes pasado. Ofelia está como loca, buscando culpables en todas partes menos en el espejo. Están hablando de vender activos, incluso la casa donde vives con Braulio, que aunque está a tu nombre, ellos sienten que les pertenece. Creen que no harás nada, que eres demasiado dócil. Esa llamada fue la chispa. La advertencia de Celina me obligó a actuar. No por venganza, todavía no, sino por autoprotección. Contacté a mi abogado, Silvestre, un hombre brillante y discreto que había manejado la constitución de mi empresa. Le pedí que investigara la situación financiera completa de Construcciones Rivera. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. La empresa estaba técnicamente en bancarrota, sobreviviendo a base de préstamos a corto plazo con intereses altísimos. Estaban a semanas del colapso total. Y el mayor de sus acreedores era un banco regional que, casualmente, estaba en medio de una reestructuración y vendiendo sus carteras de deuda de alto riesgo para limpiar su balance. Fue entonces cuando el plan tomó forma, una estrategia defensiva que ahora se sentía deliciosamente ofensiva. Recuerdo la llamada con Silvestre, de pie junto a la ventana de mi verdadera oficina, viendo el ajetreo de la ciudad que ellos creían que me era ajeno. ¿Estás segura de esto, Iktan?, me preguntó Silvestre, su voz era la única que conocía mi doble vida. Es un movimiento muy agresivo. Silvestre, le respondí, mi voz firme. Durante 5 años he jugado a la defensiva. Es hora de cambiar de estrategia. Compra esa deuda. Compra toda la que puedas, discretamente, a través de una de mis sociedades de inversión. Quiero convertirme en su peor pesadilla sin que sepan de dónde viene el golpe. El billete de 500 pesos no había sido el inicio de la guerra. Había sido la última batalla de una guerra que ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Ahora, con el teléfono en la mano, me preparé para lanzar la ofensiva final. No era una llamada de negocios. Era el llamado del verdugo. Cuando regresé al comedor, la atmósfera había cambiado. La incomodidad había reemplazado a la burla. Mi silla vacía había sido un recordatorio silencioso de la grieta que se había abierto en su perfecta fachada familiar. Ofelia me lanzó una mirada impaciente, como si mi ausencia hubiera sido una falta de respeto. Braulio parecía nervioso, jugueteando con su copa de vino. Caminé lentamente hacia mi lugar, pero en lugar de sentarme, me detuve detrás de mi silla. Todos los ojos estaban fijos en mí. Tomé el billete de 500 pesos que seguía sobre la mesa. Lo alisé con cuidado, mis movimientos deliberados, llenos de una calma que los inquietaba. Suegra, dije, mi voz clara y resonante en el silencio. He estado pensando en tu generoso regalo. Sostuve el billete en alto. Y me ha hecho darme cuenta de algo muy importante. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Me ha recordado que, en esta vida, es mucho mejor estar en la posición de dar que en la de recibir. La confusión se pintó en sus rostros. No entendían el doble sentido, la amenaza velada en mis palabras. Y como es Navidad, la época de dar, continué, mi sonrisa ahora era afilada, he decidido que yo también tengo un regalo para la familia Rivera. Mis palabras flotaron en el aire. Antes de que pudieran reaccionar, me dirigí al vestíbulo, donde había dejado mi bolso. De él saqué una elegante caja de regalo rectangular, envuelta en papel azul marino y atada con una cinta de seda plateada. Era sobria, profesional, el polo opuesto al ostentoso papel dorado que envolvía los regalos bajo el árbol de Navidad. Regresé a la mesa y coloqué la caja en el centro, justo al lado de los restos del postre. El sonido sordo de la caja al tocar la madera de la mesa fue como el golpe de un mazo de juez. ¿Un regalo? Para nosotros, balbuceó Ofelia, visiblemente desconcertada. La idea de que yo, la mantenida, pudiera hacerles un regalo significativo era tan ajena a su realidad que la descolocó por completo. ¿Qué podría regalarnos una persona como tú?
¿Una de tus manualidades? Para la familia, corregí suavemente, ignorando su veneno. Creo que es algo que les interesará a todos. Especialmente a ti, suegro. Y a ti también, Braulio. Braulio me miró, una súplica en sus ojos. Quería que esto terminara, que volviéramos a la normalidad, a la cómoda mentira de siempre. Pero ya era demasiado tarde. El tren de la verdad había salido de la estación y estaba a punto de arrollarlos. Bueno, ¿qué esperamos?, dije, mi voz ahora llena de una autoridad que nunca antes habían escuchado. ¿Nadie va a abrirlo? El desafío estaba lanzado. La caja, pequeña e inofensiva, se había convertido en el centro de su universo. Contenía su futuro, y un terror primordial, el miedo a lo desconocido, comenzó a apoderarse de ellos. Ya no era una cena de Navidad. Era un juicio. Y yo era la juez, el jurado y el verdugo. Hubo un momento de vacilación. Nadie se atrevía a tocar la caja, como si temieran que fuera a explotar. Los primos y tíos se miraban unos a otros, incómodos. Finalmente, fue Braulio, empujado por una mirada fulminante de su madre, quien alargó la mano. Sus dedos temblaban ligeramente mientras deshacía el lazo de seda y levantaba la tapa. Dentro no había un reloj de lujo, ni unas mancuernillas de oro, ni ninguno de los símbolos de estatus que ellos tanto valoraban. En su lugar, yacía una carpeta de cuero azul oscuro, con el logo de un bufete de abogados grabado en oro. Braulio sacó la carpeta, confundido. La abrió. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, comenzó a palidecer hasta adquirir un tono grisáceo. Las palabras no parecían tener sentido para él. ¿Qué es, hijo? ¿Qué es esa tontería? ¿Nos estás regalando papeles?, preguntó Ofelia con impaciencia. Braulio no pudo responder. Simplemente le pasó la carpeta a su padre. Genaro se puso sus gafas de lectura, su expresión era de fastidio, como si estuviera perdiendo el tiempo. Empezó a leer. Vi cómo sus hombros, normalmente erguidos, se hundían. Su respiración se volvió pesada. Pasó las páginas con una velocidad febril, sus ojos saltando de una cláusula a otra. Su rostro pasó del rosa al blanco, y luego a un gris ceniciento. No, no puede ser, murmuró, su voz un hilo apenas audible. Esto es un error. ¿Qué es esa empresucha, Logística Sol?, espetó Ofelia, arrebatándole los papeles a su marido. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Fue entonces cuando hablé, saboreando cada palabra. Logística Sol, dije con una calma brutal, es mi empresa. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Ofelia me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. La idea era tan absurda, tan fuera de su concepción del mundo, que por un momento pensó que era una broma. Y esos documentos, continué, señalando la carpeta, son la prueba de la adquisición de la participación mayoritaria de Construcciones Rivera. Verán, su empresa tenía una deuda considerable con varios bancos. Deuda que, debo añadir, no podían pagar. Durante las últimas semanas, mi empresa se ha dedicado a comprar esa cartera de deuda vencida. Ahora, yo soy su principal y única acreedora. El rostro de Genaro era la imagen de la derrota. Él, el empresario hecho a sí mismo, entendió las implicaciones financieras antes que nadie. Entendió el jaque mate. Para que quede perfectamente claro, añadí, sacando mi teléfono, permítanme poner en altavoz a mi abogado, Silvestre, quien puede explicar los detalles técnicos. Marqué el número. Silvestre, ¿estás ahí? La familia Rivera está revisando tu propuesta. La voz nítida y profesional de Silvestre llenó el silencio. Buenas noches a todos. Señor Rivera, confío en que tiene los documentos frente a usted. Como pueden ver en la cláusula 4.2, Logística Sol S.A.D.C.B., como titular de la totalidad de la deuda senior de Construcciones Rivera, les ofreció un ultimátum hace 72 horas,
o procedían a la venta del 51% del control accionarial de la compañía por el precio simbólico detallado en el anexo B, o se iniciaría el proceso de ejecución de la deuda esta misma mañana, lo que llevaría a la liquidación inmediata de todos los activos de la empresa para satisfacer a su acreedor. Es decir, a mi cliente. Ofelia se levantó de un salto, su rostro deformado por la incredulidad y la rabia. Esto es ilegal. Es un fraude. Tú, pequeña víbora. Al contrario, Ofelia, la corregí, mi voz fría como el hielo. Es la forma más pura de capitalismo, algo que siempre has dicho admirar. Compré su fracaso a precio de ganga. La oferta era simple, venderme el control o perderlo todo. Su esposo, como administrador único y para salvar lo poco que quedaba del patrimonio familiar, firmó el acuerdo esta mañana. Revisen la última página. Está su firma, clara y legible. Genaro no levantó la vista. La carpeta yacía frente a él como una lápida. Así que no, suegra, dije, mirándola directamente a los ojos, devolviéndole cada onza de desprecio que me había lanzado durante 5 largos años. Yo no soy una mantenida. Yo soy la dueña. Si mis palabras hubieran sido una piedra, habrían roto cada una de las ventanas de cristal de la mansión. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio de shock, de realidades que se desmoronaban, de jerarquías que se invertían en un instante. Ofelia fue la primera en romperlo. Su incredulidad se transformó en una furia volcánica. Mentirosa, siseó, su voz temblando de rabia. Tú no tienes nada. Eres una arribista, una trepadora que se casó con mi hijo por su dinero. Genaro, dile algo. Haz algo. Pero Genaro no se movió. Estaba petrificado, su mirada perdida en los documentos que sentenciaban el fin de su legado. El patriarca, el hombre cuyo nombre adornaba docenas de edificios por toda la ciudad, había sido reducido a un espectador en la demolición de su propio imperio. Vi en sus ojos no solo la derrota, sino el terrible peso de la realización. La mujer a la que había descartado como una simple ama de casa había sido más inteligente, más rápida y más despiadada que él. Braulio, por su parte, me miraba como si me viera por primera vez. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, asombro, miedo, una extraña y retorcida chispa de admiración, y por encima de todo, una vergüenza abrumadora. Se estaba dando cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de su error. No se había casado con una mujer a la que mantener, se había casado con una mujer que lo había estado manteniendo a él y a toda su familia sin que él tuviera la más mínima idea. Su mundo, construido sobre la base de su propia supuesta superioridad, se había venido abajo. Ictan, ¿por qué?, susurró, su voz rota. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Hacerles esto a ustedes?, repetí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Me preguntas por qué, Braulio? ¿Después de esta noche? ¿Después de 5 años de desprecios? No lo hice por venganza, aunque admito que ahora se siente increíblemente satisfactorio. Lo hice porque me obligaron. Lo hice para protegerme de ustedes. Y esta noche, me dieron la razón definitiva para no tener piedad. El resto de la familia, los primos y tíos que se habían reído tan alegremente, ahora parecían estatuas de sal. Evitaban mi mirada a toda costa, sus rostros pálidos. El tío Roberto, el de la risa más fuerte, de repente encontró un interés fascinante en el patrón de la alfombra. La prima Maricruz, que había reído con más malicia, ahora fingía que su hijo pequeño necesitaba atención urgente. Comprendían de repente que habían apostado por el caballo perdedor. El poder en esa habitación había cambiado de manos de una forma tan brutal y absoluta que el aire mismo parecía vibrar con la nueva dinámica. Ya no era la invitada en su casa. Ahora, ellos eran los inquilinos en la mía. Ofelia, viendo que su marido no reaccionaría y que su hijo estaba catatónico, se abalanzó hacia mí, sus manos convertidas en garras. «Vas a pagar por esto. Te destruiré. Te sacaré de esta familia». Antes de que pudiera acercarse, me levanté, mi calma era un escudo impenetrable. «Siéntate, Ofelia», ordené, y mi voz,
por primera vez, no contenía ni un ápice de súplica. Contenía acero. Tú ya no tienes el poder de sacar a nadie de ningún sitio. A partir de ahora, cuando yo hablo, tú escuchas. Porque la supervivencia de tu estilo de vida, de tu casa, de todo lo que presumes, depende de mi buena voluntad. Y créeme, después de esta noche, mi buena voluntad está bajo mínimos. Ella se detuvo en seco, sorprendida por mi tono. Por primera vez en 5 años, Ofelia, la matriarca, la reina, me tenía miedo. Y en su miedo, encontré el principio de mi liberación. Me puse mi abrigo, el silencio en la sala era mi capa de poder. Cada uno de mis movimientos era observado con una atención que nunca antes me habían concedido. Las cosas van a cambiar, anuncié, mi voz cortando la quietud. Voy a salvar Construcciones Rivera, no por ustedes, sino porque ahora es mi activo y no tolero los números rojos. A partir de mañana, un equipo de mis auditores estará en sus oficinas. Se acabaron los compadrazgos, los coches de empresa para los sobrinos y los gastos injustificados. Mi mirada se posó en Genaro, quien finalmente levantó la vista, sus ojos vacíos. Tú, suegro, anunciarás tu retiro mañana mismo. Te daré una pensión generosa, por respeto a tu nombre y porque, a pesar de todo, eres el padre del hombre con el que me casé, hada de cualquier decisión de la empresa. Tu influencia ha sido tóxica y se acabó. Podrás conservar tus almuerzos de calidad y tus tardes de compras, pero nunca más volverás a poner un pie en la oficina. Te convertirás en lo que siempre quisiste que yo fuera, un bonito adorno silencioso. Finalmente, miré a Braulio. El hombre al que una vez amé. Su rostro era un desastre de arrepentimiento. Tú, dije, mi voz suavizándose una fracción, no por afecto, sino por lástima. Serás degradado a gerente de proyectos junior. Empezarás desde abajo, supervisando obras, ensuciándote las manos. Aprenderás el valor del trabajo y el significado del respeto. Quizás, si demuestras tu valía, algún día puedas volver a tener un puesto de responsabilidad en mi empresa. Hice una pausa. Sobre nuestro matrimonio, ya hablaremos tú y yo, cuando decida si queda algo por salvar. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al salir de esa casa, no sentí la euforia del triunfo que había imaginado. Sentí un alivio inmenso, el alivio de un prisionero que finalmente respira aire libre. Pero también sentí una punzada de tristeza. Gané la guerra, sí, pero perdí la fantasía de la familia que una vez creí querer. Era una libertad teñida de soledad. Mientras conducía en la noche silenciosa, una pregunta resonaba en mi mente, una pregunta para mí y quizás para todos los que escucharían mi historia. Les di una salida para salvarse, pero les quité el poder con el que me humillaron. ¿Fui demasiado lejos, o era la única forma de que finalmente me respetaran? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar?